¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante. ¿Cómo es que todo ese conocimiento histórico que tenemos en Guatemala se convierte en una experiencia que la gente nunca olvida? Este es un viaje pensado sobre todo para quienes quieren ser la voz del pasado. Sí, los futuros guías de turismo. ¡Arranquemos! Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un guía logra que una pila de piedras antiguas se transforme en una historia que te atrapa? Miren, el trabajo de un guía va mucho, pero mucho más allá de recitar fechas y nombres. Es ser como un puente, un narrador que agarra esos datos arqueológicos, a veces un poco fríos, y los convierte en un relato humano, lleno de vida. En resumen, la chamba de un guía es hacer que las piedras hablen. Ok, para entender bien cómo se hace esto, vamos a seguir esta ruta. Primero, nos vamos a las bases, al mundo maya antiguo. Luego, visitaremos los escenarios, o sea, las joyas arqueológicas de Guatemala. Después, nos metemos con las herramientas del oficio, las técnicas de un guía profesional. Y cerramos con algo muy importante, el porqué, la misión de ser guía. Bueno, pues empecemos por donde se debe, el principio. A ver, toda gran historia necesita una base bien sólida. Y este contexto histórico no es solo un montón de información, es literalmente la materia prima con la que vamos a construir cada relato que la gente se llevará para siempre. A ver, para un guía, tener esta línea de tiempo en la cabeza es clave. ¿Por qué? Porque permite llevar a los visitantes en un verdadero viaje en el tiempo. Imagínense. Pueden empezar en el Mirador, hablando de los meros orígenes. ¡Pum! Luego saltan al esplendor de Tikal en el clásico. Y para rematar, terminan en Iximché, mostrando cómo se adaptaron, cómo resistieron en el postclásico. ¿Ven? Así la historia no es algo plano, cobra vida, tiene movimiento, tiene sentir. Y esto es súper interesante, porque esta estructura social nos permite humanizar la historia. O sea, en lugar de hablar de los mayas, como si fueran todos iguales un solo bloque, podemos hablar de la gente, de personas de carne y hueso. Podemos describir cómo era el día de un artesano que trabajaba el jade. Imagínense la habilidad. O el viajecito que se echaba un comerciante. Y ojo, aunque era una jerarquía, había chance de moverse, lo que nos da historias increíbles de superación, de especialización, material de primera para contar. Miren, piénsenlo de esta manera. Si las pirámides son el hardware, la computadora, la cosmovisión es el software, el sistema operativo que hacía que todo funcionara. Entender esto es, crucial. Es lo que explica por qué un templo mira justo por donde sale el sol en el solsticio, o por qué en las paredes vemos a ciertas deidades y no a otras. Es la llave maestra para responder esa pregunta que todo visitante hace y que es la más importante. Oiga, ¿y esto por qué era así? Muy bien. Ya tenemos la base, el contexto. Ahora vámonos a los escenarios donde se cuentan estas historias. Y que quede claro, no son solo ruinas, son verdaderos teatros de la historia. Y el guía es el director que vuelve a poner la obra en escena. Para que nos demos una idea de la escala de Tikal, empecemos por lo más alto. 65 metros. ¡65! Una técnica buenísima es ayudar al grupo a visualizarlo. Preguntarles ¿a cuántos pisos de un edificio de hoy creen que equivale esto? Pararse frente a esa mole de piedra y soltar el dato, eso crea un impacto que ninguna foto le hace justicia. Pero esperen, que la altura es solo el comienzo. La cosa se expande hacia los lados. 3.000 estructuras identificadas. Este número es brutal, porque nos permite explicar que Tikal no era solo un lugar para ceremonias. ¡No! Era una metrópolis llena de vida, con sus barrios, sus mercados, sus calzadas, una ciudad que hervía de gente. Y ese número, 3.000, ayuda a pintar esa imagen en la mente. Y para terminar de dimensionar esto, imaginen toda esa ciudad sumergida en un mar de selva. 575 kilómetros cuadrados. ¡Es una locura! Esto nos muestra esa fusión perfecta entre arqueología y naturaleza. Y claro, para un guía, esta es una oportunidad de oro para hablar de cómo la selva no era solo el fondo, sino un personaje más en la historia de Tikal. Ojo con esta técnica, porque es súper poderosa. Comparar. Cuando pones a Tikal frente a Mixco Viejo, no solo estás mostrando dos lugares, estás contando una historia de evolución, de cambio. Muestras cómo la sociedad maya se tuvo que adaptar,
cómo pasó de enfocarse en los rituales y el cosmos a pensar en la defensa, en la estrategia. De repente, la historia deja de ser una foto fija y se convierte en una película. Perfecto, ya vimos el qué contar. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se transforma todo ese conocimiento en una experiencia que la gente no olvide? Vamos a desmenuzar esas técnicas que marcan la diferencia en un guía profesional y vamos a ver por qué funcionan. Y aquí están las 3 bases, los 3 pilares. Y son inseparables, ¿eh? Miren qué fácil. El conocimiento histórico es el qué se va a contar. El conocimiento del sitio es el dónde y el cómo se va a contar, para que sea seguro y fluido. Y la sensibilidad cultural, ese es el por qué. Porque es importante contarlo con respeto, conectando esa historia antigua con la gente que hoy es heredera de esa cultura. Los 3 juntos son la clave. Esta frase es que lo resume todo. La misión del guía. No se trata de ser una enciclopedia andante que recita datos. Se trata de ser un tejedor de historias. Y la razón es simple, es casi ciencia. Nuestro cerebro está cableado para recordar historias, no listas de datos. Un dato puede ser interesante, sí, pero la historia de quién construyó algo y para qué, eso es lo que se queda grabado a fuego en la memoria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 3 pasos, bien prácticos. Primero, contextualizar. Siempre hay que anclar la información nueva a algo que la gente ya conoce. Por ejemplo, miren, esto se construyó más o menos cuando en Europa se caía el Imperio Romano. ¡Boom! La gente ubica. Segundo, conectar. Hay que hacerlo relevante para hoy, mostrar cómo esa técnica de tejido que se ve en una estela todavía se usa en los textiles de hoy. Y tercero, involucrar. Hagan preguntas. Esto hace que el cerebro trabaje, que participe. Con estas 3 cosas, los visitantes dejan de ser espectadores y se convierten en exploradores. Y aquí va una verdad del tamaño de un templo. Un guía profesional nunca da el mismo tour 2 veces. ¿Por qué? Porque cada grupo es un mundo diferente. Esa habilidad de leer al público y ajustar el mensaje sobre la marcha es lo que te hace un crack. Para unos niños, el tour es una búsqueda del tesoro. Para un grupo de académicos, puede ser un seminario al aire libre. Esa capacidad de cambiar de chip, esa flexibilidad, eso es la marca de un profesional de primer nivel. Y por debajo de todo esto, como si fueran los cimientos de la pirámide más grande, está la seguridad. Esto no se negocia. Uno puede ser el mejor contador de historias del mundo, pero si alguien del grupo se cae o se insola, créanme, ese será el único recuerdo que se lleven del día. La preparación, hablar claro sobre los riesgos y estar siempre alerta, esa es la base sobre la que se construye cualquier tour exitoso. Sin eso, no hay nada. Y bueno, llegamos al final, a la parte más profunda de este oficio, porque ser guía en estos lugares sagrados no es solo un trabajo. Para nada, es asumir una misión de proteger y de conectar. Y que nadie piense que esto es pura teoría. El trabajo de un guía tiene un poder real que se puede tocar. Cada tour que se da, cada persona que se guía, contribuye directamente a que la gente de la comunidad tenga trabajo, a que las familias que viven cerca de los sitios tengan mejores ingresos y, súper importante, ayuda a que haya dinero para cuidar y mantener estos lugares. El guía es, en pocas palabras, un motor de desarrollo sostenible. Piénsenlo así, el guía es la primera línea de defensa de nuestro patrimonio. Cuando explican por qué no se debe tocar un estuco o por qué no se puede subir a una estructura, no están regañando, están educando. Convierten una regla en una lección de conservación, y cada visitante que se va de allí entendiendo un poquito más sobre por qué hay que cuidar estos lugares, eso es una victoria. Y cerramos con esta idea. Ser guía es mucho más que una profesión. De verdad, es una responsabilidad, sí, pero también es un privilegio enorme. Es la oportunidad de cuidar estas historias, de ser sus guardianes, de asegurarse que la voz de este legado tan increíble no solo se oiga hoy, sino que siga resonando y bien fuerte para todos los que vendrán después.